jueves 2 de noviembre del 2023, 10 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chetley Soria, va a realizar la audiencia de excepción de improcedencia de acción solicitada por la defensa de don Manuel Elías Lozada Morales en el proceso que se le sigue por delito de rebelión y otros en agravio del Estado. Proceso seguido en el expediente 39-2022-25. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Su micro, doctora. Gracias. Muy buenos días, señor juez supremo. Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en representación del Ministerio Público con domicilio legal en la avenida Abancay, cuadra 5, edificio principal del Ministerio Público, piso 8, oficina número 836, con casilla electrónica 106255 para efectos de notificación y correo electrónico gmesa@mpfn.gov.pe. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Por la defensa de la Procuraduría Pública. Muchas gracias, señor magistrado. Por parte de la Procuraduría Pública, el abogado principal, Luis Humberto Josué Sánchez Muñoz, con registro CAL 84512, casilla electrónica número 119188. Buenos días. Como interconsulta, María Carolina Espinosa Burgos, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 57276. Gracias a ambos. Gracias. Por la defensa del señor Lozada, por favor. Doctor Ramírez. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Quien les saluda es el letrado Ramírez Carvajal, Roy Remer, abogado defensor del señor Manuel Elías Lozada Morales, con registro CAL 45930, casilla electrónica 38200, domicilio procesal físico, casilla 14566 de la Central de Notificaciones del Poder Judicial, correo electrónico royremer73@gmail.com, número de teléfono 920-683-974 para efectos del presente proceso. Muchas gracias. Ángel, ¿hay escritos presentados por alguna de las partes? Señor magistrado, doy cuenta a usted. Buenos días con todos, buenos días con los presentes. Angelici, especialista legal encargado de audiencia. Obra de autor en el Sistema Integrado de Justicia, el escrito 2299-2023, por la cual la defensa señala datos para la audiencia, siendo este el único documento pendiente. Gracias. Al escrito presentado por la defensa, téngase presente. Válidamente instalada esta audiencia, voy a dar el uso de la palabra a la defensa del señor Lozada, doctor Ramírez, para que haga sus argumentos sobre la excepción que interpone. ¿Cuánto tiempo necesita, doctor? 10 minutos, señor magistrado. ¿Sería usted tan gentil de otorgarme, por favor? Por supuesto. Sí, si necesita más, me avisa ahí. Claro que sí. No voy a ser muy puntual, señor magistrado. Adelante. Bien, con su venia y por su intermedio, señor magistrado, agradezco la atención prestada. Bien, y en esta oportunidad recurrimos a su distinguido despacho que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 6.1, literal B del Código Procesal Penal, planteamos y deducimos la excepción de procedencia de acción en el extremo que el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente. Bien, en consecuencia, solicitamos respetuosamente declarar en su oportunidad fundada en virtud a los siguientes fundamentos. Bien, señor magistrado, voy a solicitar respetuosamente a su judicatura el lapso de 2 minutos o 3 minutos como máximo para poder efectuar la lectura literalmente respecto a la formalización por el representante del Ministerio Público, razón por la cual es importante y vital para entrar en contexto en la presente acción planteada por esta defensa. Bien, entonces, respecto a la imputación postulada por el Ministerio Público, literalmente señala lo siguiente.
5.1.2.11 señala una precisión, señor magistrado. Todos los fundamentos que señalo es en el extremo de mi patrocinado Elías Lozada. Básicamente es ello. Bien, sigamos. El numeral 5.1.2.11 señala, adicionalmente se tiene la actuación de Manuel Elías Lozada en su condición de jefe de la 7ª Región Policial Lima el 7 de diciembre del 2022, quien habría tomado parte del acuerdo pactado entre el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chavechino, el ministro del Interior, Willy Arturo Huertas Oliva, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, y el asesor 2 del despacho presidencial del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, así como terceras personas en proceso de identificación, la cual consistió en disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos constitucionales, así como se dispuso la reorganización del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, en absoluta vulneración de la autonomía de los referidos entes estatales. Ello con el propósito de perpetuar el delito de rebelión a través del alzamiento de armas para modificar ilegítimamente el régimen constitucional del Perú. Asimismo, señala el 5.1.2.12, siendo el general Manuel Elías Lozada Morales, ex jefe de la 7ª Región Policial, en horas de la mañana del 7 de diciembre del 2022, habría mantenido comunicación con el ministro Willy Arturo Huertas Olivas en forma directa y no a través de su comando institucional, con el supuesto propósito de dejar ingresar a las personas que apoyaban al entonces presidente Castillo Terrones a la Plaza Mayor como muestra de respaldo popular. El numeral 5.1.2.13 señala además, después del mensaje de la Nación, submateria por orden del entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, el ex ministro del Interior, Willy Arturo Huertas Oliva, una vez más, sin cumplir el orden jerárquico correspondiente, habría dispuesto que Manuel Elías Lozada Morales, en su condición de jefe de la 7ª Región Policial, refuerce la seguridad en casa de los padres de Castillo Terrones, así como en los domicilios de Aníbal Torres Vázquez y la ex premier Betsy Chavechino. Orden que el general PNP Lozada Morales, luego de verificar las direcciones, habría mostrado su anuencia respondiendo conforme, evidenciándose así el nivel de coordinación en esta mantenía con los mencionados investigados. 5.1.2.14, aunado a ello, aproximadamente a las 11:45 del 7 de diciembre del 2022, inmediatamente después del mensaje de la Nación, entre paréntesis, emitido por el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, Manuel Elías Lozada Morales, en su condición de jefe de la 7ª Región Policial de Lima, habría dado a orden para que los agentes policiales de la UCE, Justo Jesús Venero Mellado, en su condición de jefe de la unidad de la Policía Canina, de la unidad del Servicio Especial, de Especiales, Eder Antón Infanzón Gómez, en su condición de oficial operativo de la unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional, y otros en proceso de identificación ubicados en el perímetro de la sede del Congreso de la República, impidieran el ingreso de congresistas y civiles al mismo. 5.1.2.15, tal es así, Justo Jesús Venero Mellado, en su condición de jefe de la unidad de la Policía Canina de la Unidad de Servicios Especiales el día 7 de diciembre del 2022, en circunstancias en que se desempeñaba como jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional en el perímetro del Congreso de la República, habría ordenado al personal policial a su cargo cumplir con la orden dada por el jefe de la 7ª Región Policial Lima, general PNP Manuel Elías Lozada Morales, relacionada al impedimento al ingreso de congresistas y civiles a la sede del Congreso de la República, así como también Eder Antonio Infanzón González, en su condición de oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales
de la Policía Nacional el 7 de diciembre del 2022 en circunstancias en que se desempeñaba como oficial operativo de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú en el perímetro del Congreso de la República, específicamente entre el cruce del Jirón Guayaga y Jirón Ayacucho, valiéndose de su investidura como miembro de la Policía Nacional del Perú, habría impedido el ingreso de las congresistas Adriana Tudela Gutiérrez y Vivian Olivos Martínez en la sede del Parlamento, conforme habría ordenado previamente por el general Manuel Elías Lozada Morales y Justo Jesús Venero Mellado, referido impedimento al Congreso de Congresistas y Civiles a la sede del Congreso. Bien, señor magistrado, precisando y recordándole a su judicatura, que bien la conoce, las imputaciones a mi patrocinado es por rebelión y consumción en el delito de conspiración. Bien, esa es la formalización que realiza el representante del Ministerio Público y debo precisar lo siguiente, señor magistrado. En el presente caso, se ha señalado que mi patrocinado ha actuado con dolo en los hechos incriminados de la imputación que podríamos resumir sobre estas acciones, a lo que he manifestado en los siguientes puntos. A, haber permitido el ingreso de personas a la Plaza Mayor para que apoyen al entonces presidente Pedro Castillo Terrones. Haber coordinado con el punto número B, haber coordinado con el entonces ministro del Interior, refuercen la seguridad de los domicilios de los padres de Pedro Castillo, Bexy Chávez, Aníbal Torres. Orden sin seguir conducto regular a los imputados respondiendo a mi patrocinado conforme. Punto número C, haber ordenado a Justo Jesús Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez que impida el ingreso de congresistas y civiles al recinto del Congreso de la República. De estas tres imputaciones, se debe señalar que únicamente de la tercera, que es de impedir al recinto del Congreso de la República, la que se puede vincular, repito, la que se puede vincular al delito de rebelión. En cuanto a reforzar la protección a los domicilios de las personas que se indican o de la familia del entonces presidente de la República, no se puede advertir que dicha conducta, al haber dado, pues, o suprimirse el delito de rebelión y, si lo quiere, es incidir en una supuesta coordinación con el entonces ministro, dicha situación no constituye delito alguno, pues, debe entenderse que al señalarse que se refuercen es simple y llanamente una seguridad en los domicilios de los familiares de estos altos funcionarios del Estado. En cuanto a que se haya permitido el ingreso a personas a la Plaza Mayor para que apoyen al entonces presidente Castillo Terrones, llamada que se realizó en horas de la mañana aproximadamente entre las 10 a 10:30 aproximadamente, a mi patrocinado, debo precisar, señor magistrado, de que no se ha realizado tal orden por parte de la llamada del exministro Weili Huertas a mi patrocinado, el general Manuel Elías Lozada. Bien, precisando y resaltando que mi patrocinado desde un primer momento de las investigaciones iniciando en calidad de testigo, hoy en calidad de investigado, ha señalado y ha precisado claramente de que él sí ha recibido la llamada del exministro, en la cual le solicitaba que abra las rejas de la Plaza de Armas para que puedan ingresar las personas que apoyan a Pedro Castillo. Y señalándoles claramente de que no podía hacer eso porque definitivamente se iba a armar una anarquía entre los opositores y las personas que apoyaban a ese entonces al expresidente Pedro Castillo. Ahora bien. Perdón que lo interrumpa, o sea, respecto de ese hecho, su patrocinado se opuso a esa, dijo usted que había una llamada. Así es, hay una llamada, había reconocido mi patrocinado y también en las investigaciones el exministro Weili Huertas ha precisado que lo ha llamado al general Manuel Elías Lozada y lo llamó en su condición de jefe de la 7ª región. Bien, correcto. Y se opuso y en ningún momento se cumplió dicha orden, razón por la cual estamos descartando la coordinación, bien, la confabulación que podría haber entre mi patrocinado y los altos funcionarios, desde el presidente de la República hasta los ministros de Estado de ese entonces, de ese gobierno, del señor Pedro Castillo Aníbal. Asimismo, señor magistrado, señalan que después del golpe de Estado
que después del golpe de Estado, efectivamente mi patrocinado también recibió la llamada del ex ministro de Defensa y como de su comando para que presten seguridad a las casas de los domicilios de mi patrocinado. Razón por la cual que mi patrocinado ha puesto a conocimiento a su comando y su comando también ha dispuesto lo mismo después de la llamada del señor Willy Huertas, después aproximadamente 12 del día aproximadamente que se dio el mensaje de la nación en la cual se disolvía el Congreso, entre otros entes del Estado que ya los mencioné. Bien, señaló de que se preste seguridad, señalando a mi patrocinado conforme por la única y sencilla razón, señor magistrado, que mi patrocinado en su condición de funcionario subordinado no le va a decir, pues, señor, yo no me merezco. Debo precisar de que recibió la llamada y en ningún momento se prestó las atenciones como señalan de que mi patrocinado habría coordinado para que los familiares, y así lo fuera, que no fuese el caso o en el supuesto negado que se hubiera realizado, señor magistrado, debo precisar que en su condición de funcionario de alta investidura, en su condición de general nacional de la Policía Nacional, es orden constitucional mantener el orden y la seguridad de nuestra sociedad. Y es parte de, ante un hecho delictivo que pueda pasar, sea de la llamada de un ministro o de cualquier ciudadano de la sociedad, tiene que tomar las acciones y las medidas correspondientes, en este caso la institución, la prestigiosa institución Policía Nacional del Perú. Ese es el otro cuestionamiento que le realiza el representante del Ministerio Público. Asimismo, señor magistrado, y la más contundente, señala y precisa la Fiscalía de que mi patrocinado habría ordenado para que el impedimento al acceso del Congreso, tanto para los congresistas para que puedan sesionar o puedan cumplir sus funciones como corresponden, como a los civiles. Situaciones o hechos que transgiversan la verdad, porque la realidad de las cosas es que mi patrocinado dio la orden de, por tanto, mantener el orden y que no se limite el acceso a ningún congresista de la República para que puedan sesionar. Prueba de ello existe dentro de las investigaciones de que el propio seguridad del Congreso ha señalado de que no ha habido ningún tipo de limitaciones, basándose y sustentándose el representante del Ministerio Público solo en la sindicación y en la declaración del teniente Infanzón. Bien, para ser exactos, es el teniente Eder Antonio Infanzón Gómez, quien señala, señor magistrado, de que efectivamente ha recibido la orden, no directa, sino por orden de radio telefónica por parte del general de la 7ª región. Hecho de que es falso en tanto el comandante Jesús Venero ha declarado que es totalmente falso lo vertido por el teniente Infanzón. Es entonces, hoy en día, un refugiado político en el país de Rusia. Razón por la cual se evidencia claramente, señor magistrado, de que lo único que buscaba el señor Eder Infanzón en su condición de teniente de la Policía Nacional era aprovechar la coyuntura, sindicar a una tercera persona. Y esto lo asevero y lo declaro, más aún mi patrocinado ha declarado el 25 de octubre y hemos adjuntado los medios probatorios correspondientes en la cual la orden por audio, por radio, es totalmente contraria a lo que precisa y asevera el representante del Ministerio Público. Debo precisar de que en este acto no se ventilan medios probatorios, pero es importante que su judicatura lo conozca para que pueda resolver de acuerdo a ley. Bien, en ese contexto, señor magistrado, el delito de rebelión subsumida con conspiración, la conducta de mi patrocinado no corresponde a un hecho que constituya delito o no es sancionado penalmente. Y no porque yo lo diga, sino porque ya existen reiteradas casaciones que la Corte Suprema, que su judicatura, donde usted corresponde, ha precisado y ha señalado. Las mismas que son, señor magistrado, dichos precedentes son como la casación 581-2015 de Piura respecto al citado Urtecho Benavides, en la cual señala que la conducta en el tipo penal de rebelión tiene que ser clara y precisa. Bien. Señala entonces, la conducta de mi patrocinado no corresponde o no constituye o es atípico. 1, por recibir una llamada
no se configura o no se concierta o no tiene vinculación alguna, porque definitivamente su condición de funcionario público puede recibir una llamada desde el alto funcionario de la República, como es el presidente, como de cualquier ciudadano común y corriente, y está llano a absolverlas y a recurrir y a prestar el apoyo que corresponda en su condición de funcionario y porque está dentro de su trabajo. Punto número 1. Punto número 2, haber recibido la llamada para proteger a los familiares. Es ante las multitudes y ante los hechos de peligro, definitivamente, señores, tiene que uno recurrir a cuidar. Mi patrocinado no ha cumplido dicha orden, ¿bien? No ha cumplido la orden de abrir las rejas del Palacio de Gobierno porque el presidente requería el apoyo de las personas para que pueda recurrir al Congreso, que ese día se le vacaba. No cumplió. No entiendo por qué motivo, razones, mi patrocinado hoy en día se encuentra en calidad de investigado, por cuanto le causa un perjuicio profesional y personal. Bien, al señalarse por los medios de prensa, sí, que es un general de la policía prestado al gobierno, un pelele, definitivamente ha deshonrado, tanto en el ámbito personal como profesional. Pero ese es un tema moral. El tema legal y objetivamente, señor magistrado, que el dolo, el presupuesto para poder configurarse a rebelión, que es levantarse en armas, como existe precedentes, que es de Antauro Humala, y la Corte Suprema señala claramente cuáles son los presupuestos, más aún señala claramente los tipos de arma, porque yo puedo ir con palos, puedo ir con fierro, puedo ir con piedra, pero no basta eso, tiene que ser necesariamente armas. La pregunta de este humilde servidor, 4 personas, es decir, presidente Pedro Castillo, el señor, la señora Betsy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huertas, ¿podrían realizar una rebelión? Sea su judicatura quien resuelva lo pertinente y marque referencia en el presente caso, porque definitivamente estamos en un estado de derecho en la cual debe imponer el derecho y no debe imponer la prensa, que es un cuarto poder, y tampoco las suspicacias o los habrían o sería o se presumiría. No, seamos objetivos en el presente caso. Razón por la cual, asimismo, tenemos un precedente nacional del gran jurista César San Martín Castro, en la cual señala que para este caso, definitivamente de la procedencia de acción, reúne, pues, debemos ver el conjunto de factores, ese conjunto de factores que vendría a ser la voluntad de la conducta, el delito resultado, el delito doloso, el delito culposo, y si el delito es omisivo. Definitivamente que no lo vuelvo a detallar o no vuelvo a repetir las reiteradas jurisprudencias, en tanto su judicatura la conoce mejor del que habla. En ese contexto, solamente debo resaltar el dolo en el tipo penal, que eso lo aprendemos, señor magistrado. Muchas gracias, señor magistrado. En la dogmática penal, y no nos olvidemos, la dogmática penal es la esencia del derecho. En la dogmática penal es la esencia del derecho, razón por la cual requiere presupuestos, elementos, como quieran llamarlo, que definitivamente la conducta de mi patrocinado no corresponde a que hoy en día se encuentre en calidad de investigado. Por esos fundamentos, señor magistrado, solicitamos respetuosamente a su judicatura declarar fundado el presente recurso, enfatizando, resaltando de que no vemos el tema de fondo, ni tampoco estamos viendo por temas probatorios. Netamente estamos viendo los presupuestos, que la conducta de mi patrocinado no corresponde a que esté inmerso en el delito de rebelión subsumida con conspiración por los fundamentos antes expuestos. Agradeciendo la atención prestada. Muchas gracias. Gracias. Doctora Mesa, hablaba el doctor, 18 minutos, casi 20. Tiene el mismo tiempo. Muchas gracias, señor juez supremo. Bien, efectivamente, la defensa técnica del investigado Manuel Elías Lozada Morales ha deducido la excepción de improcedencia de acción porque, según ha referido también en esta audiencia, el hecho no constituye delito. Y ha precisado además en su recurso que ampara la excepción en lo previsto por el artículo 6, numeral 1, apartado B. Al respecto, tenemos que indicar que los hechos que ha dado lectura el abogado
que según él es la imputación por el delito de rebelión, debemos indicar que ha habido un error en cuanto al punto señalado en ese extremo por el abogado de la defensa, dado que los hechos que se le atribuyen, y porque así ha precisado también en su escrito y ahora que está deduciendo la excepción respecto del delito de rebelión, como también lo ha precisado, como digo, en su escrito en el que señala que el delito de rebelión exige que el sujeto activo se levante en armas, por lo que al deducir eso y al precisarle los cargos en la ampliación de formalización de investigación, es solo una mera conjetura, pues no se ha indicado, dice, cuáles son los elementos de convicción para que se haya perpetrado por parte del investigado Manuel Elías Lozada Morales dicho acto u orden hacia los encargados de brindar seguridad al recinto legislativo o de mayor seguridad en los inmuebles de las personas que con José Pedro Castillo Terrones llegaron a gestar la idea y finalmente ejecutaron el delito, los hechos que cometieron para que definitivamente se afecte el orden democrático y constitucional existente en el Perú. Debemos precisar que los hechos que se le imputan a Manuel Elías Lozada Morales por el delito de rebelión, que han sido plasmados en la disposición 29 de 10 de agosto del 2023, están precisados en el numeral 5.2.2.2, y así se precisa en él. El general Manuel Elías Lozada Morales, ex jefe de la 7ª Región Policial Lima, ahora imputado, en horas de la mañana del día 7 de diciembre del 2022, habría mantenido comunicación con el ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, en forma directa y no a través de su comando institucional, con el supuesto propósito de dejar ingresar a las personas que apoyaban al entonces presidente Castillo Terrones a la Plaza de Armas, como muestra de respaldo popular. Además, inmediatamente después del mensaje... Ya no leyeron también en la defensa eso. Muy bien, le agradezco. En todo caso, solamente precisar que esos son los hechos que se le ha imputado al señor Lozada Morales como delito de rebelión, porque lo demás, los otros hechos que ha dado lectura están relacionados con el delito de conspiración para la rebelión. Muy bien, vamos a continuar entonces indicando que... Entonces, el hecho del ingreso a la Plaza de Armas es el de rebelión. No, claro que sí, doctor. Y los otros dos, que son el ordenar la custodia para los familiares y el ingreso, impedir el ingreso, está para conspiración. No, lo que pasa, doctor, es conspiración el hecho de haber permitido ingresar a las personas para apoyar. Al revés, entonces. Al revés, sí, doctor. Allá. O sea, el haber permitido el ingreso de personas a la Plaza de Armas es el de conspiración. Así es, doctor. Ya, y los otros dos, que son coordinar la custodia para estas otras personas y pedir el ingreso al Congreso, es el de rebelión. Rebelión, sí, doctor. Ok. Porque es la fase ejecutiva ya el del delito. Listo, ya está claro. Muy bien, gracias. Continuamos entonces. Debemos indicar que ya la Sala Penal Permanente en la Casación 617-2021 Nacional, en el caso Ollanta-Humala, al que ha hecho también referencia el abogado de la defensa, ya ha precisado en qué circunstancias o por qué razón se puede deducir la excepción de naturaleza de acción. Ya no vamos a incidir en ello, pero debemos de tener en cuenta esa casación, esa resolución, Casación 617-2021 Nacional. Ahora bien, el argumento de que el delito de rebelión no se habría configurado por la falta de alzamiento en armas debe tenerse en cuenta que ya la Corte Suprema de Justicia de la República, en el recurso de apelación 248-2022 Suprema, expresó en los fundamentos, apartado 1, 2, en el segundo fundamento, es decir, apartados 1, 2 y 3, que constituye la acción típica
del delito de rebelión y ha manifestado que la acción típica, el hecho en que en su materialidad consiste en el alzamiento de armas como uno de los fines antes indicados. Por tanto, se requiere de un alzamiento, esto es, de un levantamiento o sublevación dirigida contra el orden jurídico constitucional, contra los contenidos constitucionales que lo fundamentan. Es decir, levantarse faltando a la obediencia debida de la Constitución y los poderes constituidos. Y como hemos mencionado, ha extendido esto en el fundamento segundo, en los apartados 2 y 3. De otro lado, la defensa técnica del investigado Lozada Morales precisa, en el presente caso no se ha señalado cómo es que el ahora investigado Lozada Morales ha actuado con dolo, entendido para la defensa como el conocimiento y voluntad de realizar todos los elementos del tipo objetivo en los hechos incriminados. Se advierte que la defensa técnica objeta que no se ha precisado la existencia del dolo en el actuar del investigado Lozada Morales. Sin embargo, en la disposición 24 aludida, la ampliación de formalización en el apartado séptimo exactamente, se ha hecho el análisis de subsunción de los hechos investigados al tipo penal materia de imputación y específicamente en el numeral 7.1.3 se ha desarrollado el juicio de tipicidad objetiva y subjetiva y en el apartado B, el de tipicidad subjetiva, en el que se ha precisado, siendo así, en el caso concreto, el investigado Manuel Elías Lozada Morales, en su condición de jefe de la séptima región policial de Lima, de forma dolosa, habría cometido el delito de rebelión acordado por los coinvestigados José Pedro Castillo Terrones, Betsy Betsabe Chávez Chino, Roberto Helber Sánchez Palomino y Aníbal Torres Vázquez, entre otros, en proceso de identificación. Aspecto que se corrobora con las acciones desplegadas por el referido investigado tendientes a lograr mantener el alzamiento en armas a través de la Policía Nacional del Perú, particularmente con el personal policial bajo su mando, que estaban ubicados precisamente en el perímetro del Congreso de la República, por lo que corresponde atribuirle el título de coautor. La excepción de improcedencia de acción, como bien sabemos los abogados, y conoce usted perfectamente como juez supremo, constituye un medio técnico de defensa que analice estrictamente y solo la descripción fáctica que desarrolla el Ministerio Público como titular de la acción penal. Debe analizarse si el hecho punible, la descripción fáctica, cumple o no con el juicio de subsunción típica propuesta. Por el contrario, si el sujeto procesal que deduce la excepción de improcedencia de acción realiza el análisis invocando valoración de elementos de convicción, entonces debe ser declarado improcedente porque se estaría desnaturalizando la excepción de naturaleza de acción. Pues la valoración propia se realiza en otra etapa, en el juzgamiento o como prueba anticipada, porque claramente implica todo ello una actuación probatoria. En ese sentido, el extremo de la alegación que sustenta este medio técnico de defensa en el sentido de que no habrían elementos de convicción que determinen la presencia del dolo debe ser considerado no atendible, pues esa valoración desnaturaliza, como ya hemos indicado, la acción de improcedencia de acción. Ergo, es improcedente. De otro lado, este despacho fiscal supremo en la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria ha expresado de manera clara los términos o proposiciones fácticas, esto es, el hecho punible, y ha realizado el juicio de su subsunción típica respecto del delito de rebelión en el numeral 7.13.3 y si me permite, pero es que es tan extenso para poder dar lectura. Sin embargo, en el numeral, en el apartado A, se ha hecho el juicio de tipicidad objetiva en el que se ha precisado los hechos que se le atribuyen al señor Manuel Elías Lozada Morales y como ya se puede advertir del mismo que tienen no solamente las partes procesales y también se encuentra en su despacho para que pueda ser revisado.
También debe recordarse que la imputación es a título de coautor. Entonces, es necesario referir, como ha señalado Salinas Sicha Ramiro en su libro Delitos de la Administración Pública, quinta edición del 2009, en la página 732, el delito de rebelión es un delito común y no de infracción de deber, por lo que la determinación de autoría y participación para la determinación de la autoría y participación sirve la teoría del dominio del hecho. En ese sentido, es aplicable lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en el recurso de nulidad 828-2007, fundamento jurídico 30, de repente en el apartado 3. En el que ha precisado, son coautores los que de común acuerdo toman parte en la ejecución del delito codominado o codominando el hecho. Los agentes intervienen en la correalización de la acción típica, salvo muy contadas excepciones. Los condenados en general adoptarán una decisión conjunta al hecho típico, que es lo que permite vincular funcionalmente los distintos aportes al mismo que llevaron a cabo. Cada aportación objetiva al hecho en el estadio de ejecución está conectada a la otra mediante la división de tareas acordada en la decisión conjunta. Y sus aportes fueron tales que sin ellos el hecho no hubiera podido concretarse. Su aporte durante la realización del delito en su fase ejecutiva tuvo un carácter necesario, difícilmente reemplazable, esencial o imprescindible. Bien condicionó la propia posibilidad de realizar el hecho o bien redujo de forma esencial el riesgo de su realización. Es de insistir, por lo demás, que lo decisivo para la coautoría, como apunta Muñoz Conde, es la importancia del aporte de todos los miembros de la organización en el momento de la ejecución, sino la importancia de su contribución ejecutiva o no en la realización del hecho. Asimismo, es de repente necesario precisar que Reaño Peseira, José Leandro, en su libro Autoría y Participación en Delitos Especiales de Funcionarios Públicos cometidos en el marco de organizaciones criminales, haciendo un análisis dogmático a partir del delito de asociación ilícita en San Martín Castro César, Caro Coriadino Carlos y Reaño Peseira, José Leandro, delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita para delinquir aspectos sustantivos y procesales, publicado por juristas editores en el año 2002, en la página 264, ha referido: a partir de la reinterpretación de los requisitos que tradicionalmente se exigen para la coautoría, acuerdo de voluntades e intervención de todos los sujetos en la ejecución del delito, el citado profesor español distingue entre coautoría ejecutiva total o parcial y coautoría en la que algunos de los coautores, a veces los más importantes, no están presentes en la ejecución del delito. En definitiva, según este planteamiento, si el fundamento de la coautoría es el dominio funcional del hecho, lo importante es el control o dominio que posee el individuo, aunque no esté presente durante la ejecución del delito. La presencia física de todos los integrantes en la fase ejecutiva no es el elemento decisivo para la coautoría, sino debe atenderse a la relevancia de la contribución ejecutiva o no en la realización del hecho. Este desarrollo es congruente y subsumible en la denominada coautoría alternativa. Esto es, que siguiendo el acuerdo común, los coautores realizan su propio aporte potencial que resulta idóneo para la comisión típica, pero solo una de ellas se ejecutará excluyendo la posibilidad de los restantes. Como así ha sostenido Villavicencio Terrenos Felipe en Desarrollo Doctrinal, Derecho Penal, Parte General, editora Grigle, primera edición, tercera reimpresión en el año 2010 en la página 488, que también fue asumido por la Corte Suprema de Justicia de la República en la casación 1034-2016 de Arequipa en el fundamento jurídico 11. Estas situaciones son latentes
puesto que el investigado Manuel Elías Lozada Morales realizó una contribución fundamental para la realización del delito. Entre ellas tenemos la acción de poder permitir que los simpatizantes, ingresaran al recinto del Palacio Mayor. Además, tenemos el haber impedido el ingreso al Congreso de la República, no solo de los señores congresistas, sino también del público que podría asistir, o de los ciudadanos que podrían requerir atención en algún estamento ahí al interior del Congreso, además de haber permitido y dispuesto que resguardaran o reforzaran el resguardo policial en las viviendas de las personas que habían, con el señor Pedro Castillo Terrones, habían concertado para poder realizar o ejecutar el delito que es materia de la presente investigación. En ese sentido, el investigado Lozada Morales, en su condición de jefe de la región, de la 7ª Región Policial de Lima, como ya hemos dicho, con su accionar ha contribuido esencialmente en los actos ejecutivos del delito de rebelión. Por los argumentos expuestos, señor juez supremo, solicitamos muy respetuosamente que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica del investigado Manuel Elías Lozada Morales. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Tiene la palabra la defensa de la Procuraduría. Esto ya lo veremos en la... Muchas gracias, señor magistrado. Por parte de la Procuraduría General del Estado, solicitamos que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica del investigado Manuel Elías Lozada Morales, por los fundamentos que pasamos a argumentar. Ahora bien, señor magistrado, debemos de señalar, en principio, la excepción de improcedencia de acción se va a dar bajo 2 alcances, conforme a lo establecido en el artículo 6, inciso 1, punto B del Código Procesal Penal, en el cual nos señala que el hecho no constituya delito o que no tenga relevancia penal. En ese sentido, señor magistrado, la presente audiencia se circunscribe en que la finalidad es de cuestionar la subsunción normativa del hecho al momento de que se ha formalizado la investigación preparatoria contra el hoy en día investigado Manuel Lozada Morales. En ese entender, señor magistrado, debemos de señalar que el fundamento central de la defensa técnica del hoy investigado, que ha señalado en su escrito, es que, primero, el hecho atribuido a su patrocinado como tal no constituiría delito, por la falta del elemento más importante del tipo penal de rebelión, el cual es el alzamiento en armas o el tipo subjetivo en el cual se señala que es el dolo. Sin embargo, señor magistrado, hemos de señalar que en la presente audiencia de improcedencia de acción solamente se va a tener que suscribir el debate en los hechos en materia de formalización que habrían sido plasmados en dicha disposición, en el cual el debate será de puro derecho. En ese sentido, señor magistrado, respecto de la tipicidad subjetiva en el cual nos habría señalado la defensa técnica del investigado respecto de que no se habría plasmado cómo es que su patrocinado habría actuado con dolo, debemos de señalar que, en principio, en una audiencia de improcedencia de acción, el cuestionamiento de la tipicidad subjetiva respecto del dolo o la culpa no es materia que se debe dilucidar en una en una audiencia de improcedencia de acción, ya que de ello ameritaría una actividad probatoria como tal. Y acá no se va a debatir la actividad probatoria, sino si los elementos o la narración fáctica que ha sido detallada por el representante del Ministerio Público constituye o no delito o si tiene relevancia penal como tal. Es decir, si es que no presenta una excusa absolutoria como tal. En ese entender, señor magistrado, debemos de señalar que el punto respecto a la tipicidad subjetiva, respecto del dolo, no se debe debatir en esta audiencia. Ahora bien, respecto del alzamiento en armas en el cual habría señalado la defensa técnica del investigado, hemos de señalar que en el recurso de apelación número 256-2022 ha desarrollado el delito de rebelión como tal, el cual establece que el alzamiento en armas, no importa que todos los que pluralmente intervengan en el acto de rebelión deban portar armas.
basta que estén integrados en el alzamiento mismo y por esta labor les sean encomendadas labor de cualquier naturaleza. Puede ser esta, de financiamiento, organización, coordinación o relaciones exteriores e inteligencia, etc. En este sentido, señor magistrado, los hechos que se le estaría imputando al hoy en día el investigado Manuel Elías Lozada Morales es el de haber participado en su actuación como jefe de la región Lima el día 7 de diciembre del 2022, el haber firmado un pacto o un acuerdo con los hoy en día investigados Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez Chino, Arturo Huertas Oliva, Roberto R. Sánchez Palomino, Aníbal Torres y demás personas en proceso de identificación, en el cual había consistido en 2 puntos necesariamente. Primero, respecto de la disolución del Congreso y impartir un estado excepcional en el Perú, por lo cual la imputación que se le estaría relacionando al hoy en día investigado se habrían subsumido los elementos normativos del tipo penal de rebelión en la disposición de formalización preparatoria, en el cual cumplirían los elementos mínimos que estarían planteados en dicha disposición sin que se pueda refutar o se desprenda la existencia de alguna tipicidad relativa absoluta que valga verdades. En el escrito de la defensa técnica del investigado no nos habría señalado si se refiere a una tipicidad absoluta relativa, de lo cual nosotros inferimos de su escrito que se estaría refiriendo a una tipicidad objetiva, ya que estaría atacando la suscripción normativa del tipo penal como tal, en el cual, como habremos de señalar hace un momento, no basta que solamente se deba alzar en armas, sino puede haber cumplido otro rol más. Tal es así que él está en calidad de coautor, y en la calidad de coautor tenemos que ver la división de roles, la división de organización que ha tenido del hecho punible como tal, en el cual su actuación como jefe de región Lima habría sido 3 puntos que habrían sido plasmados en la disposición de formalización. El primero, respecto de dejar ingresar a los manifestantes a Plaza Mayor a fin de sublevar a la gente, y el segundo punto, respecto de reforzar la seguridad de las casas y de las familias de el hoy investigado Pedro Castillo Terrones, Betsy Chávez Chino y Aníbal Torres. Respecto del tercer punto, es de haber impartido la orden por radio a fin de que los agentes policiales Justo Venero y Eder Infanzón no dejen ingresar a congresistas ni a civiles a los recintos del Parlamento. En ese entender, señor magistrado, debemos de señalar que la disposición de formalización preparatoria habría cumplido con los elementos mínimos que deben ser plasmados en dicha disposición sin que se tenga la existencia de alguna ausencia de algún elemento del tipo penal que pueda equipararse con la excepción de improcedencia de acción hoy en día presentada por la defensa técnica. En ese entendido, señor magistrado, debemos de señalar que el tipo penal de rebelión se habría subsumido normativamente en la disposición de investigación preparatoria, por lo que reafirmamos que los hechos que estarían plasmados se subsumirían en el tipo penal de rebelión, en el cual no necesariamente se tendría que haber plasmado o solamente su acción es en el alzamiento en armas, sino que su actuación en este tipo penal habría sido en la organización o coordinación con diferentes agentes policiales que están en proceso de identificación para que los congresistas el día 7 de diciembre del 2022 no puedan haber ingresado a las instalaciones del Parlamento a fin de votar con la vacancia que se estaría constituyendo en ese día. Además de reforzar la seguridad a los investigados antes mencionados sin haber sobrepasado, o mejor dicho, haber sobrepasado el nivel jerárquico que tenía dentro de su institución y haber realizado dicha acción. Por ende, señor magistrado, reafirmamos nuestra pretensión de la Procuraduría General del Estado, en el cual se declare infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica del investigado Manuel Elías Lozada Morales. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, señor abogado. Doctora Ramírez, le voy a dar 7 minutos para que haga la réplica. Muchas gracias, señor magistrado. Solamente respecto a la representante del Ministerio Público, debo precisar lo siguiente. Lo he escuchado detalladamente, sobre el error que menciona la imputación específica. He señalado desde que ingresé que iba a leer la formalización y me dio la razón. Efectivamente, no he hablado las imputaciones específicas respecto a mi patrocinado. ¿Y por qué? Porque es lo mismo, señor magistrado. Y si es lo mismo, yo no entiendo por qué el representante del Ministerio Público debió formalizar solo en un acto, debiendo que realiza en una ampliación, habla lo mismo. La forma
es distinta y el fondo es lo mismo. Bien, asimismo, debo precisar de que ha mencionado a grandes juristas que tienen pues en sus libros las páginas que correctamente, definitivamente, particularmente el que habla, aprende cada día más respecto al tema de su profesión del derecho. En ese orden de ideas, debo precisar y enfatizar y resaltar, señor magistrado, que los grandes juristas o mis grandes maestros se basan a todos los precedentes vinculantes de las casaciones, los acuerdos plenarios, según la naturaleza del libro o lo que van del tema a desarrollar. Y recurren a las casaciones como he mencionado, la 518, la casación de la que menciona el magistrado César San Martín, reiteradas casaciones en la cual nuestra improcedencia de acción cumple con todos los presupuestos que la Corte Suprema, es decir, su judicatura, resuelve. Por ello, debemos señalar que en su oportunidad deba declarar usted fundada. Además de ello, señala la representante del Ministerio Público, señala de que la participación de mi patrocinado ha sido pues relevante, una contribución esencial, bien importante, porque si no, no se hubiera configurado el tipo penal. Señor magistrado, debo precisar y señalar que mi patrocinado se encontraba en su puesto de trabajo, realizando sus labores, manteniendo el orden interno. ¿Para qué? Para evitar lo que pasó con el caso de Inti Bryan, cuando hubo la vacancia del expresidente, solo manera de relevancia. Bien, es decir, por hacer su trabajo, hoy en día se encuentra en esta investigación. Investigación que dicen que su rol de mi patrocinado ha sido tan esencial para consumar el tipo penal. Debo precisar, señor magistrado, que desde el primer momento que ingresé a esta audiencia virtual, he precisado que no vengo a ventilar la responsabilidad ni temas de valor probatorio. Es netamente por los presupuestos que los recursos de casaciones señalan respecto a la improcedencia de acción que, a modesto parecer, cumple con todos los presupuestos que la Corte Suprema de Justicia del Perú señala y estamos acorde a ello y sea su judicatura quien resuelva lo pertinente en su oportunidad. Por parte de la Procuraduría Pública, señala pues que los alcances y la finalidad, la tipicidad subjetiva, debo precisar, señor magistrado, una vez más, de que se encontraba desarrollando labores y su función así lo amerita. Si hubiera estado otro general o otra persona a cargo, definitivamente hoy estaría investigado. Pero todo esto, nosotros, independientemente de hablar el valor probatorio, debo precisar algunos puntos porque es su judicatura quien resuelve todos los temas jurisdiccionales. Bien, tanto así de que se va a demostrar y se va a acreditar en Socorro, y lo hemos acreditado, de que mi patrocinado no ha abierto las rejas, como me afirma el representante del Ministerio Público, y asimismo lo reafirma la Procuraduría. Segundo, no ha dado ninguna disposición contraria a ley, razón por la cual el Congreso ha debatido, ha sesionado y es más, ha declarado su vacancia y todo esto se paralizó con la detención del señor Pedro Castillo, que es de conocimiento público y que todos lo saben. Bien, asimismo, no ha dispuesto en ningún momento la seguridad y así, en el supuesto negado que lo hubiera hecho, estaba dentro de su labor y de su función, porque es la función de un efectivo policial de cumplir con su misión, que es mantener el orden interno y la tranquilidad de una sociedad. Por esos fundamentos, tenga usted a bien considerarlos en su oportunidad y aplique lo que corresponda sin agregar ni quitar, solamente como corresponde la naturaleza del presente recurso. Muchas gracias por la atención. Gracias. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra también por 7 minutos. Muy amable, gracias, señor juez supremo. Nuevamente, la defensa del señor Losada Morales ha hecho referencia a que el señor Losada no ha acatado la orden, dice. Sin embargo, debemos indicar que tenemos indicaciones directas y situaciones fácticas sobre el impedimento del ingreso a congresistas, como es las congresistas Tudela y Olivos, corroborado por personal
de la Policía Nacional del Perú de Seguridad Interna del Congreso, que obra en los autos y conoce perfectamente el abogado de la defensa del señor Lozada. Bien, ha manifestado también el señor Lozada, el abogado defensor del señor Lozada, que éste ha cumplido con su trabajo y obedecía órdenes o acataba funcionalmente, es decir, trata de invocar la causal de inexigibilidad de otra conducta, lo cual, y como todos conocemos, pertenece a la categoría de la culpabilidad, y eso debe ser resuelto en la etapa del juicio. La inexigibilidad de otra conducta pertenece, como ya hemos dicho, a la categoría de culpabilidad y tiene que ser materia de prueba y de revisión, en todo caso en otra etapa, como es la etapa del juzgamiento. Ahora, respecto, dice, de la actividad probatoria, en cuanto al impedimento, dice, del ingreso al recinto de congresal, debemos indicar, como ya hemos dicho anteriormente también, que existen indicios relevantes de que sí acató la orden que se le había dado de impedir el ingreso a los señores congresistas al recinto congresal, además también de que tenga que ingresar al espacio de la Plaza de Armas las personas que colaboraban o tenían o eran afines al pensamiento de Pedro Castillo Terrones. Y si bien finalmente no lograron ingresar porque se vieron evidenciados con todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. El abogado de la defensa confunde la tipicidad subjetiva con la culpabilidad. La imputación es a nivel indiciario suficiente para formalizar la investigación. El delito de rebelión es eminentemente doloso y es un delito de peligro. Su acción debe haber expuesto el bien jurídico, lo cual es factible al haber presuntamente ordenado el cierre del Congreso de la República, como lo ha hecho en el mensaje dirigido a la nación por Pedro Castillo Terrones, además de establecer un gobierno de excepción, entre otras medidas que asumió en ese momento y lo propaló en ese mensaje a la nación el día 7 de diciembre del año 2022, del mismo que el señor Lozada Morales había dado su conformidad al acatar las disposiciones que luego se le iban dando para, como hemos dicho, contribuir esencialmente en la ejecución del delito de rebelión. Muchas gracias, señor juez. En tal sentido, nuevamente reitero que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa del imputado Manuel Elías Lozada Morales. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Tiene la palabra también por 7 minutos el abogado de la Procuradora. Muchas gracias, señor magistrado. Vamos a ser bastante sucintas en la réplica. Debemos de señalar en principio que la excepción de improcedencia de acción propiamente, como hemos señalado hace un momento, es de puro derecho, por lo cual no se puede negar, ni agregarse, ni reducir hechos plasmados en la formalización de investigación preparatoria que habría realizado el representante del Ministerio Público. Ahora bien, la defensa técnica señala en principio que su patrocinado no habría realizado dichas acciones, no habría dejado ingresar a manifestantes a la Plaza Mayor a efectos de que estas personas se subleven contra el gobierno de facto como tal. En ese sentido, señor magistrado, debemos de señalar que en el recurso de casación número 1307-2019-nacional señalaría que en una improcedencia de acción no se puede negar, ni agregar, ni reducir hechos del pasaje del relato incriminatorio que se pueden haber plasmado en la disposición de investigación preparatoria en principio. Ahora bien, respecto de la tipicidad subjetiva en el cual nos acaba de mencionar la defensa técnica del investigado, hemos de señalar que, como hemos dicho hace un momento, en ese tipo de audiencias de excepción de improcedencia de acción no se debe de analizar la tipicidad subjetiva como es el dolo o la culpa, ya que se tendría que realizar una actividad probatoria como tal. Y en el estadio en el cual nos encontramos no se ha de ver, sino en el juicio oral.
Ello, señor magistrado, en relación a la casación número 10-2018, en el cual nos señalaría que un cuestionamiento de tipicidad subjetiva no se puede plantear o no se puede debatir en una improcedencia de acción propiamente. Ahora bien, respecto de si las circunstancias de cómo se habrían llevado a cabo los hechos en materia de investigación por su patrocinado hoy en día, el investigado Manuel Lozada Morales, hemos de señalar que la defensa técnica pareciera que confundiría la imputación necesaria con el recurso de improcedencia de acción propiamente, ya que en este tipo de audiencias la imputación necesaria no significa una ausencia o una insistencia de algún elemento típico del tipo penal, ya que no se puede debatir en este tipo de audiencias qué tipo de la imputación necesaria propiamente, sino la narración fáctica que se habría realizado o que se habría plasmado en la disposición de investigación preparatoria propiamente. Sin más que decir, señor magistrado, la Procuraduría General del Estado reafirma su posición en el cual se declare infundado la solicitud de excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica del investigador Lozada Morales. Muchas gracias, señor magistrado. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del el investigado Manuel Elías Lozada Morales, quien interpone una excepción de improcedencia de acción respecto de los hechos por los que se viene investigando a su patrocinado, vinculados con los delitos de rebelión y conspiración para rebelión, así como los argumentos de la Fiscalía, y solicita que se declare fundada dicha excepción, así como los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría, quienes consideran que debe ser infundada, siendo a las 11:02 de la mañana, se concluye la presente audiencia, se va a expedir la resolución y se le va a notificar a su casilla electrónica. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días, Gracias, señor. señor magistrado. Gracias a usted. Buenos días. Señor magistrado, presentes todos.